andan? Bueno, acá estamos con una charla para pensar, para debatir, para reflexionar sobre qué se viene después de la pandemia en nuestra profesión, para los licenciados en administración, para los contadores, para los economistas. Definitivamente el mundo ya no vuelve a ser el que era. Esto vino a tomarnos por sorpresa. Realmente tenemos mucho para aprender de esto que nos está pasando, de nuestra relación con el planeta, por ejemplo, a partir de la generación de este tipo de enfermedades. La verdad que definitivamente estoy convencido que esta es una gran oportunidad para de alguna forma salir mejores y poder ser mejores como profesionales en ciencias económicas. Nosotros estábamos acostumbrados, no sé si a ustedes le habrá pasado, pero estamos acostumbrados a que en la carrera muchas veces la presión es, bueno, tenemos que generar ganancias, tenemos que buscar impacto económico, tenemos que producir bienes que nos reporten una robustez en nuestra cuenta corriente. Esto es el común de muchos pasos durante nuestra carrera. La realidad es que después nos vamos dando cuenta que hay muchos matices para que esto suceda. En algún momento, cuando me tocaba estudiar a mí, el enfoque era más que nada hacia ser gerente de una multinacional. Eso representaba el éxito absoluto. Creo que nuestras carreras evolucionaron de una forma muy positiva. Por ejemplo, en el caso de la administración, abrimos campos a otro tipo de organizaciones, a profesionalizarnos hacia el sector público, a encontrar un nuevo campo de acción en cooperativas, en asociaciones civiles, en fundaciones, en organizaciones que no estaban previstas e incluso a partir de algo que siempre en Argentina ha sido un fuerte motor, que es el emprendedurismo. Emprender ha sido últimamente una gran inspiración para muchos de nuestros profesionales. Yo como licenciado en administración lo que sí me parece importante destacar es que muchas veces he tenido que luchar contra los propios modelos que vamos construyendo durante la carrera, estos modelos que dicen que tenemos que trabajar en tal o en cual lugar, y la verdad es que tenemos una carrera muy amplia para explotar. Creo que con los contadores pasa algo parecido y con los economistas, digo, naturalmente uno cuando piensa sobre cuál es el futuro, cuál es el espacio donde se desarrolla un economista, diría, bueno, tirando proyecciones econométricas, tratando de pronosticar sobre procesos económicos que se vienen, estudiando, investigando, etcétera. Y bueno, como contadores uno dice, bueno, solamente puedo trabajar haciendo impuestos, haciendo contabilidad de una empresa, auditoría, etcétera. Creo que definitivamente tenemos una oportunidad por delante, porque como les decía, estoy convencido que el mundo no vuelve a ser lo que era. Realmente cambia y va a estar en nosotros en que ese cambio nos encuentre bien parados. Realmente es un desafío prepararse para eso. Cayeron muchos preceptos que teníamos contemplados. Entendíamos que la mejor forma o la única forma de trabajar era yendo hasta un lugar de trabajo. Eso genera un impacto en nosotros, un impacto en el medio en que nos movemos. Creemos muchas veces que movernos o que trasladarnos no implica ningún impacto, pero todo lo que vamos haciendo va generando un impacto y me parece que un buen primer punto es empezar a darnos cuenta de este impacto que estamos generando todo el tiempo. Mismo en este momento yo estoy generando un impacto porque estoy utilizando electricidad, estoy utilizando recursos que me está proveyendo el sistema en su conjunto. La realidad es que en lo personal creo que hay una nueva visión y el mundo va a empezar a ponderar mucho la nueva visión donde consideremos nuestras acciones a partir de un triple impacto. Ya no alcanza ese impacto económico que viene asociado quizás a la primera ola de conocimiento vinculado con el crecimiento económico. Antes, hace unos 100 o más años, se entendía que la forma en que existía de manifestar riqueza, valor y demás era el crecimiento económico.
y ahí estaba asociada la lógica del impacto económico. Me parece que hace unos 70, 80 años empezamos a entender que la lógica se trasladaba del crecimiento al desarrollo. ¿Y el desarrollo qué ponía foco? Ponía foco en la persona, en el ciudadano, en aquel que podía desarrollarse y le podían mejorar la vida a partir del crecimiento. Esto en términos económicos, macroeconómicos y desde un punto de vista, por ejemplo, del Estado. Pero también en las empresas pasaba lo mismo. Empezaron a incorporarse los derechos sociales y el empleado empezó a tener posibilidades de estar mejor. Es decir, empezamos a entender una economía o una perspectiva económica 2.0 sería. Definitivamente creo que hoy ya queda en evidencia que tenemos que aspirar a algo 3.0 y eso es incorporar el impacto que generamos en el planeta. Este impacto es derivado de nuestras acciones. Todas nuestras acciones generan impacto. El desafío es ver cómo incorporamos, internalizamos ese impacto en nuestras unidades de negocio. Y ahí sí vamos a poder hablar de la incorporación del desarrollo sustentable a nuestras profesiones o a nuestra labor en las organizaciones. Creo que definitivamente el desafío es empezar a ver con estos anteojos que tienen estos tres binoculares, estas tres lentes, y no tanto entender que el desarrollo sustentable presenta una lógica de segmentación, sino todo lo contrario. Es ver nuestras acciones con estos tres caras de la moneda, sería. En este sentido, creo que nuestras profesiones tienen una enorme oportunidad de lograr incorporar esta perspectiva. Ya existe y ha quedado en evidencia la incorporación de la sostenibilidad o sustentabilidad ambiental como un factor clave a la hora de evaluar cierto tipo de proyectos. De todas formas, esto creo que se ha ponderado sustancialmente a partir de lo que vivimos con el COVID. Hace unos pocos días, el titular de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó que sería un buen momento para darle prioridad en la recuperación a las empresas o a aquellas empresas que tienen un impacto positivo en nuestras vidas y un impacto positivo en el ambiente, es decir, aquellas que son empresas vinculadas con el desarrollo sustentable. Me parece que esta es una lógica que va a empezar a suceder y mucho. Ya en el país existen algunas opciones, incluso desde las finanzas, que generan bonos verdes o bonos asociados a la sostenibilidad ambiental. Entonces ya deja de ser un tema marginal para incorporarse en nuestras profesiones. Hoy claramente un contador puede dedicarse a hacer informes de sostenibilidad ambiental, informes que no solo incorporan los estados contables como información válida para exponer respecto a la situación de una empresa, sino que empiezan a completar una lógica vinculada con el impacto social o con el impacto ambiental que ellas generan. Algunos ejemplos, el balance social y ambiental, otros ejemplos es el informe GRI. Y un punto en común que empieza a contemplarse es el uso de los ODS. Los ODS, que son los sucesores de los ODM eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se habían establecido ya para el inicio del año 2000, vienen a ser sucedidos por los ODS que vienen a plantear como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que Naciones Unidas emplea como para articular acciones concretas, principalmente enfocadas a lo que Naciones Unidas llama Agenda 2030, o sea, con objeto al 2030. Esto trata desde la eliminación de la pobreza, la eliminación del hambre, hambre cero. Bueno, hay muchos ODS, consumo responsable, consumo y producción sustentable, ciudades sostenibles, el acceso al agua, género. Bueno, trata una variada cantidad de objetivos y le incorpora metas concretas para que cada país y cada organización diga, bueno, yo hago mi aporte en este lugar. Definitivamente en ese contexto, nuestros profesionales
tienen muchísimas oportunidades. Tienen oportunidades para, por ejemplo, administrar una empresa de forma sustentable. Nosotros desde la facultad estamos trabajando en el desarrollo de este concepto, del concepto de administración sustentable, que no solo contempla la administración en función de la creación de valor económico, sino también incorpora los impactos sociales y ambientales. Es decir, si yo logro generar ganancias a partir de la producción de algún bien o servicio y esa ganancia me la apropio, pero después a partir de contaminar socializo la pérdida, socializo el impacto de la contaminación, no estoy logrando llevar una administración verdaderamente sustentable. Hoy existen muchas posibilidades para nosotros, muchas herramientas tecnológicas, y me parece que definitivamente podemos aprovecharlo en el caso de licenciado en administración. Como les decía, el contador también puede dar fe y dar una muestra no solo de registros contables, no solo de registros económicos o financieros, sino también incorporar otros parámetros. Y definitivamente nuestros profesionales, nuestros graduados de ciencias económicas están muy preparados para eso. Muy preparados porque si algo que nuestra facultad y la Universidad de Buenos Aires aporta es visión y amplitud. Definitivamente tenemos un vínculo irrenunciable con nuestra sociedad. Entonces, a partir de eso, me parece clave incorporar esta lógica. En materia de economía, también existe muchísimos estudios que empiezan a medir el impacto también de nuestras acciones en términos ambientales. Entendamos lo siguiente. Por definición, o para tratar de entender una lógica que nos ayude a incorporarlo, el desarrollo sostenible viene a aportar una consideración de crear valor económico incorporando parámetros de desarrollo social y sin comprometer a las generaciones futuras por el uso de los recursos que hagamos del planeta. Es decir, nosotros tenemos que tratar de construir una lógica potenciada de valor y aprovechando la relación con nuestra comunidad, pero también cuidando la, eh, digamos, las posibilidades de quienes nos suceden. Es decir, construimos valor sin avanzar sobre el prójimo y sin avanzar sobre los recursos que deberían quedarle a nuestros hijos cuando le entreguemos la posta. La realidad es que eso nos da oportunidades. Hoy el mercado abre muchísimas oportunidades. Desde la incorporación, por ejemplo, que viene sucediendo de proyectos de energías renovables, energías que no se basan en petróleo, sino que se incorporan a partir de uso de recursos que son renovables, como el sol, como el viento y demás. La incorporación de una lógica de desarrollo en productos, por ejemplo, hoy podemos encontrarnos en Mercado Libre una sección de productos sustentables, es decir, nuestra empresa puede contemplar eso. La participación en una comunidad de empresas con triple impacto, como pueden ser las empresas B, que es una comunidad bastante reconocida, pero no es la única. Y de esa forma también empezamos a entrar en una lógica que en general nos parece esquiva. Si nosotros hace poco como bloque económico el Mercosur iba a avanzar sobre un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, uno de los puntos clave que nos pedía la Comunidad Económica Europea es que nuestros estándares de cuidado ambiental estén a la altura de lo que ellos pretendían para poder comprar nuestros productos. Entonces, definitivamente cuando nos preguntan por qué el camino puede ser por el desarrollo sustentable, yo digo, ¿por qué no? En realidad, creo que económica, o por qué económicas, ¿por qué los graduados de económicas, o qué pueden hacer los graduados de económicas para aportar esto? Muchísimo. En general solemos ser nosotros quienes lideramos empresas. Podemos cambiar la mentalidad de las empresas cuando las lideramos. En general solemos estar o participar en gobiernos. Podemos ser nosotros quienes le demos una impronta de cuidado a esos gobiernos, a esa protección ambiental. Y también somos aquellos que establecemos estudios económicos. Podemos ser nosotros quienes incorporemos esa variable, esa nueva variable, para que los estudios sean más completos.
mucho de nuestra carrera, y creo que hay algo tanto de administración, sistemas de información, bueno, los procesos que sistemas de información llevan adelante, en general la información estamos acostumbrados a que sea en papel, podemos tratar de virtualizar esto y más en esta época donde el teletrabajo empieza a ser la moda, que es definitivamente un hecho que viene para quedarse. Me parece que existen muchísimas posibilidades para nuestras carreras. Nuestras carreras definitivamente están trazadas a partir de la información. Y si nosotros podemos informar a nuestros, y ustedes mismos pueden dar debates y compartir y entender que nuestras carreras son clave para la sustentabilidad. Nuestras carreras hacen que una empresa no genere valor contaminando el ambiente o aprovechándose de de otras personas físicas. Incluso no, yo soy bastante estricto en separar de la responsabilidad social. Me parece que el desarrollo sostenible o sustentable del que estamos hablando supera esto. Supera esto porque va a ser tarde o temprano la única opción que va a existir. El mundo ya entendió, o por lo menos una buena parte del mundo empieza a entender, que esto sucede de esta forma, con cambios en nuestros hábitos, con cambios en nuestra matriz de producción, con cambios en nuestra matriz de consumo, en nuestra matriz energética. ¿Es para todos o no es para nadie? Entonces, en ese contexto, me parece muy, pero muy importante que nosotros no tomemos la ola por abajo, es decir, que no nos tape la ola. Nosotros podemos ser los promotores de esa ola. Nosotros podemos ser quienes surfeamos esa ola. Nosotros podemos encontrar en el desarrollo sustentable un aliado para mejorar nuestra calidad profesional. Definitivamente ser un profesional de la Universidad de Buenos Aires no es para cualquiera. No es para cualquiera en ningún sentido, porque hay algunos que no pueden acceder, no tienen las posibilidades, y hay otros que accedimos y nos puede costar mucho también por el hecho de tener que trabajar y demás. Pero estamos asociados definitivamente a la comunidad a la que pertenecemos. En ese contexto me parece clave que aprovechemos y que empecemos a pensar un poquito más allá de que vale la pena no solo trabajar para el hoy. Personalmente yo creo que el largo plazo es lo que nos va a dar la posibilidad de cambiar. Y en este sentido creo que en un mediano plazo el desarrollo sustentable va a quedar en evidencia que es un buen negocio. Nosotros podemos construir valor pensando en un impacto muy positivo en muchos sentidos, pero sin descuidar el enfoque social, el enfoque ambiental y demás. Creo que tenemos una gran oportunidad por delante. Creo que vamos a empezar a valorar muchas cosas que antes eran comunes y ahora ya no van a ser tan normales. Definitivamente esta pandemia no va a ser un caso aislado en la situación, pero tenemos muchísimas oportunidades por delante. Yo creo que a partir de esto, por ejemplo, se van a empezar a valorar mucho las finanzas sostenibles, es decir, aquellos fondos de inversión que decidan invertir en empresas que creen triple valor. No va a alcanzar en el corto plazo solo crear valor económico. Es un buen momento para que nos enfoquemos en una nueva perspectiva para nuestras carreras. Creo que todas las carreras tienen por delante el desafío de incorporar esta dimensión. Esto no va a ser una moda, esto viene para quedarse. Esto viene para que podamos equilibrar las cuentas con el planeta, para que podamos equilibrar las cuentas con nuestro futuro. No es sostenible consumir recursos naturales y no dejar tiempo ni siquiera para que se recuperen. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Finalmente se trata de construir, pero sin destruir al otro. Y el otro entiéndase persona que tengo al lado, o el otro entiéndase persona que viene una generación más tarde. Espero que les haya gustado. Definitivamente estoy convencido que este es el futuro para incorporar en nuestras carreras y gracias a la Secretaría de Graduado por generar este espacio de charla e intercambio.